Estudiante negro salvó a un compañero de clase durante un examen. Días después, 3 autos de lujo se detuvieron frente a su escuela. Malachi Brooks dominaba el arte de pasar desapercibido. A los 16 años, se movía por los pasillos del Instituto Eastbridge con el ritmo constante de quien había aprendido a no llamar la atención. No era invisible, ni mucho menos, pero la gente rara vez lo miraba 2 veces. Sus pasos resonaban suavemente sobre el descolorido suelo de linóleo, con la mirada siempre alerta, siempre vigilante. Vestía las mismas 3 chaquetas rotatoriamente y guardaba sus cuadernos cuidadosamente apilados en su mochila. Todo en él era preciso, intencional, silencioso. Su vida fuera del colegio reflejaba la misma disciplina. En casa, el apartamento encima de la lavandería de la esquina era pequeño pero limpio, con suelos que crujían y un sofá hundido que su padre se negaba a cambiar. Malachi conocía cada ruido de las viejas tuberías y sabía cuándo los vecinos 2 pisos más arriba volvían a pelearse. Se había acostumbrado al olor a lejía que perduraba en la ropa de su padre cuando volvía del turno de noche. Algunos días apenas se veían. Solo se cruzaban en la cocina, intercambiando miradas silenciosas, con expectativas tácitas flotando en el aire. Su padre se había sacrificado demasiado, y Malachi cargaba con ese peso como una armadura. Cada examen, cada calificación, cada decisión se filtraba a través de la lente de hacer que valiera la pena. No había red de seguridad. No había segundas oportunidades. Solo el largo camino por delante, pavimentado con trabajo duro y silencio. En Eastbridge, Malachi se distinguía no por elección, sino por necesidad. Había visto lo que les sucedía a los chicos que se esforzaban demasiado por integrarse. Había visto a otros estudiantes como él, tranquilos, ambiciosos, o bien se desmoronaban intentando encajar en espacios que no eran para ellos, o bien se daban por vencidos por completo. Así que Malachi eligió el tercer camino. Concentrarse, mantener la cabeza baja y seguir adelante. Su mente era aguda, su memoria extraordinaria. Se percataba de detalles que otros pasaban por alto. La forma en que la mirada del señor Ramírez se detenía demasiado en ciertos estudiantes, la tensión constante del director al hablar de recortes presupuestarios con padres que no se parecían a él, o cómo la señora de la cafetería sonreía más cuando le dabas las gracias, aunque nunca te lo dijera. Malachi almacenaba estas cosas como datos para un examen no escrito sobre la vida. A pesar de su intelecto, la admiración que recibía era escasa y estaba teñida de duda. Algunos profesores elogiaban su trabajo en privado, pero rara vez lo mencionaban en clase. Otros parecían sorprendidos cuando entregaba las tareas antes de tiempo o usaba palabras que no esperaban que supiera. Incluso cuando obtuvo la mejor puntuación en los exámenes de referencia, los aplausos eran apagados. Una vez, después de sacar una buena nota en un concurso estatal de matemáticas, un profesor sustituto miró su nombre y le preguntó si había cometido un error en la calificación. En otra ocasión, su proyecto de química se usó como ejemplo para la clase, pero solo después de que un estudiante blanco repitiera el mismo concepto con menos profundidad. El mensaje siempre era el mismo: sé bueno, pero no demasiado bueno. Aún así, Malachi siguió adelante. Su rutina se convirtió en una especie de disciplina, un muro entre él y el caos de la dinámica del instituto. Todas las mañanas llegaba temprano y se sentaba en el asiento del extremo izquierdo de la clase de ciencias avanzadas. Era la única clase donde su intelecto se veía desafiado y cuestionado a partes iguales. El señor Dalton, un hombre severo, de cabello canoso y una forma de hablar meticulosa, dirigía la clase como un laboratorio, ordenado, estructurado y siempre dispuesto a elogiar. Dalton respetaba el conocimiento, pero esperaba que viniera de fuentes predecibles. Malachi no era uno de ellos. Sin embargo, era en la clase del señor Dalton donde la verdadera tensión se intensificaba. Se acercaban los exámenes de mitad de curso y la presión comenzaba a carcomer incluso a los estudiantes más seguros. Los apuntes pasaban más rápido, los susurros del grupo zumbaban más fuerte y la tensión en el aire parecía estática a punto de estallar. Para Malachi, allí era donde prosperaba. La época de exámenes era la época de concentración. Redujo las distracciones, limitó sus comidas a carbohidratos simples y abandonó la televisión por completo. Las paredes de su habitación estaban cubiertas de páginas pegadas con cinta adhesiva, diagramas, definiciones, preguntas garabateadas y recordatorios para respirar.
No podía decirse lo mismo de todos. Ethan Cole, por ejemplo, parecía flotar por encima del estrés. Hijo de un destacado promotor inmobiliario, Ethan avanzaba en la escuela con el encanto despreocupado de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Sus dientes brillaban, sus chistes eran acertados y sus zapatos siempre parecían recién sacados de una caja nueva. Tenía esa confianza que no provenía de la experiencia, sino se sentaba 2 asientos a la derecha de Malachi en la clase de ciencias, lo suficientemente cerca como para que Malachi pudiera oler la menta de su chicle y oír el suave zumbido de la música de sus auriculares inalámbricos cuando olvidaba silenciarlos. Nunca habían hablado directamente. Como mucho, Ethan había asentido una vez cuando los emparejaron brevemente en un laboratorio, pero incluso entonces dejaba que Malachi hiciera todo el trabajo. No había animosidad manifiesta, ni acoso, ni comentarios hostiles. Solo silencio. Un grueso e invisible muro de indiferencia. Ethan vivía en un mundo donde Malachi no existía, y Malachi lo prefería así. Era más fácil no esperar nada de alguien que lo esperaba todo. Aún así, Malachi había notado cosas. Veía cómo las manos de Ethan temblaban ligeramente durante los exámenes sorpresa, o cómo a veces golpeaba el bolígrafo demasiado rápido, y luego se daba cuenta. Había días en que el encanto de Ethan flaqueaba, reemplazado por algo más agudo, una agudeza, una especie de inquietud justo debajo de la superficie. Nadie más parecía verlo, o si lo hacían, les daba igual. Al fin y al cabo, era Ethan Cole. Cualquier tropiezo lo compensaría su apellido y sus contactos. A medida que se acercaba la semana de exámenes, el Instituto Eastbridge se transformaba. Los pasillos se volvían más silenciosos, más centrados. Había carteles sobre integridad académica pegados en cada puerta. Los grupos de estudio se formaban y se disolvían como nubes. La tensión aumentaba día a día. Los profesores se volvieron más estrictos, menos indulgentes. Se castigaban las tardanzas. Se prohibieron los teléfonos. Todos caminaban un poco más rígidos, un poco más cautelosos. Los hombros de Malachi se tensaban cada vez que entraba en el edificio, como preparándose para el impacto. Sentía las miradas de los demás estudiantes sobre él, no con admiración, sino con cautela. Algunos pensaban que se esforzaba demasiado, otros susurraban que probablemente hacía trampa para sacar buenas notas. Incluso cuando caminaba solo, el peso del juicio lo seguía como una sombra. Su consejera académica, la señora Hendricks, lo había llamado la semana pasada para hablar sobre expectativas realistas. Ella le había sonreído levemente al sugerirle que solicitara ingreso en colegios comunitarios en lugar de aspirar a becas para universidades de élite. Salió de su despacho con la mandíbula apretada y los ojos encendidos, pero no dijo nada. Hablar no cambiaba nada, solo empeoraba las cosas. El hogar no le ofrecía escapatoria, solo más presión. Su padre había empezado a dejar notas adhesivas por todo el apartamento, en la nevera, el espejo, incluso en su cuaderno. Orgulloso de ti, concéntrate, no te ven ahora, pero lo harán. Malachi las apreciaba, pero cada nota le parecía una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. El camino que tenía por delante parecía un puente estrecho sobre un cañón, un paso en falso y todo se derrumbaría. Sin embargo, incluso bajo el peso del aislamiento, Malachi mantenía la mente aguda. Se despertaba a las 5, repasaba fórmulas de física antes de cepillarse los dientes y repasaba biología celular mientras comía tostadas. Cronometró sus exámenes de práctica y contrastó preguntas con exámenes antiguos. Para cuando se publicó el calendario de exámenes de ciencias, ya había completado 2 ciclos completos de repaso. No solo se preparaba para aprobar, sino para sobresalir, porque la excelencia era su única defensa, lo único que no podía ignorar. Pero el aula era un campo de batalla diferente. La mirada del señor. Dalton parecía detenerse en él, no con aprobación, sino con una especie de escepticismo, como esperando a que tropezara. Las preguntas dirigidas a Malachi se formulaban de forma diferente, a menudo en un tono que sugería sorpresa cuando respondía correctamente. Otros estudiantes captaron la pauta. Algunos empezaron a reírse disimuladamente cuando le preguntaban, otros ponían los ojos en blanco cuando ofrecía explicaciones detalladas. El ambiente se densificó con un resentimiento tácito. Estaba ganando una carrera en la que nadie lo quería, y aún así, seguía adelante. Siguió escribiendo, siguió leyendo, siguió preparándose. El silencio a su alrededor se hizo más intenso, pero lo llevaba como un abrigo, familiar y pesado. Evitaba las distracciones,
incluyendo el destello constante de la sonrisa espontánea de Ethan Cole. No lo envidiaba. No tenía tiempo para ello. Era viernes por la tarde cuando se publicó el horario definitivo. El señor Dalton recordó a la clase que el examen de ciencias estaría estrictamente supervisado y que cualquier incumplimiento de las normas resultaría en una suspensión automática. El aula quedó en silencio. Incluso Ethan parecía tenso. Su habitual sonrisa burlona había sido reemplazada por una mirada fija en su escritorio. Malachi notó el leve temblor en la pierna de Ethan, la forma en que sus dedos se crispaban ligeramente contra el bolígrafo. Algo no cuadraba, pero Malachi se dio la vuelta y volvió a sus apuntes. Tenía su propia batalla que librar, y en ese momento, con los exámenes a la vuelta de la esquina y la presión en aumento, nadie podría haber predicho cómo un silencioso acto de compasión lo cambiaría todo. La primera mañana de exámenes de mitad de año llegó con un frío penetrante en el aire, un silencioso recordatorio de que el tiempo había avanzado mientras Malachi había estado enterrado entre libros de texto. La escarcha bordeaba las esquinas de las ventanas del aula, proyectando una luz tenue sobre las filas de estudiantes tensos, encorvados en sus pupitres. En el pecho de Malachi se había arraigado un nudo de tensión familiar, pero con un propósito. Se había estado preparando para esto durante meses, sacrificando el sueño, saltándose fines de semana y dedicando cada gramo de energía a repasar. El suelo de su habitación estaba lleno de fichas, y le dolían las muñecas por el esfuerzo de tomar apuntes a altas horas de la noche. Casi todas las noches, se quedaba despierto hasta que su padre se iba al turno de noche y luego seguía estudiando hasta que el agotamiento borraba las palabras de la página. Las mañanas llegaban demasiado rápido. Los viajes en autobús se sentían más fríos, pero lo soportaba todo. No había margen para el fracaso. Entre exámenes, Malachi transcurría sus días en una nube de fatiga, alimentado por la cafeína y el peso de las expectativas. En casa todavía ayudaba a su padre a reparar un calefactor roto o a traer la compra cuando el supermercado cerraba tarde. Cada pequeña tarea la completaba con la silenciosa comprensión de que el tiempo era oro y que el progreso se daba a pasos pequeños y constantes. Su padre notó las ojeras de Malachi, pero no dijo nada. Solo le dejaba una taza de té recién hecho cerca de su libro de texto cada mañana. En los pasillos de Eastbridge, la presión era palpable. Los estudiantes susurraban fórmulas en los rincones, se apiñaban sobre las hojas de repaso o caminaban nerviosos antes de cada timbre. Los profesores agudizaban la voz y dejaban claras sus reglas. Nada de hablar, nada de excusas, nada de teléfonos. Incumplir las normas acarrearía graves consecuencias. El examen de ciencias del señor Dalton era el más importante. Conocido por su estricta calificación y su férrea disciplina, Dalton ya había lanzado una firme advertencia durante su última sesión de repaso. No habría indulgencia. Cualquier incumplimiento del protocolo se consideraría una falta intencional. Malachi estaba listo, pero no podía ignorar lo que comenzaba a suceder a su alrededor. Empezó a notar el cambio en Ethan Cole durante el tercer día de exámenes. Mientras que otros estudiantes parecían agotados, Ethan parecía distraído. Su postura era extraña, con los hombros más tensos de lo habitual. Llegó más tarde de lo habitual y permaneció inusualmente callado, con su característico encanto apagado. Una vez, durante un examen de biología, Malachi lo vio sentarse pesadamente en su asiento y llevarse una mano al pecho un instante antes de quitársela. Aún llevaba su chaqueta de diseñador. Seguía golpeando sus zapatos con ese ritmo seguro, pero había una grieta en la apariencia. La mayoría de la gente no lo notaba. Malachi sí. Para cuando llegó el examen de ciencias, la inquietud de Ethan se había vuelto imposible de ignorar. Entró en el aula con el rostro pálido y una rigidez que desentonaba con su aire habitual. Mientras los estudiantes tomaban asiento, Malachi lo miró y vio gotas de sudor acumulándose en las sienes de Ethan. Parecía que acababa de salir de correr, con el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Aún así, rió suavemente ante algo que un estudiante susurró detrás de él, con una sonrisa forzada y frágil. Cuando sacó sus útiles, le tembló la mano y su lápiz cayó al suelo con un suave ruido metálico. Malachi se dio la vuelta. No era asunto suyo. Lo último que necesitaba era una distracción. No ahora, no allí. El examen comenzó. El ruido de bolígrafos y lápices llenó la sala. Malachi se concentró con fuerza,
aislándose de todo lo demás. Cada pregunta era una montaña que escalar, pero su mente se había entrenado para ese terreno. Pasaron 10 minutos. 15. Entonces algo cambió en el silencio. Un leve sonido, como metal chocando contra plástico, provenía de Ethan. Malachi levantó la vista justo a tiempo de ver un pequeño inhalador salir rodando de debajo del escritorio de Ethan, deteniéndose lentamente cerca del pasillo. Lo siguió con la mirada, perplejo durante medio segundo, hasta que vio al propio Ethan. Estaba ligeramente desplomado hacia adelante, con los ojos abiertos, y una mano temblaba al agarrarse al borde del escritorio. Tenía la boca abierta, jadeando, aunque no emitía ningún sonido. Su otra mano estaba inmóvil cerca de su muslo, con los dedos doblados hacia adentro. Nadie más lo había visto. El tiempo se ralentizó. La mente de Malachi gritaba que se quedara sentado, que lo ignorara, que dejara que alguien más se encargara. Pero nadie más lo haría. Todos estaban absortos en su prueba, con la cabeza gacha y los oídos cerrados. El cuerpo de Ethan se sacudió una vez, luego se hundió aún más. La silla de Malachi chirrió hacia atrás, fuerte y repentino. Se movió por instinto, cruzando el pasillo en 2 pasos rápidos, recogiendo el inhalador y agachándose junto al escritorio de Ethan. Levantó suavemente la mano de Ethan y colocó el dispositivo, sujetándolo lo suficiente como para que Ethan lo presionara contra sus labios. Una bocanada de aire escapó. Ethan inhaló, una vez, luego otra vez, mientras su pecho comenzaba a subir a un ritmo más controlado. Cerró los ojos brevemente, el sudor brillando en su frente. El alivio inundó sus facciones, pero era demasiado tarde. La voz del Señor. Dalton resonó por la sala cortando la tensión como una cuchilla. Malachi se quedó paralizado. Los estudiantes levantaron la vista, sobresaltados. Todas las miradas se volvieron hacia él y Ethan. Dalton cruzó la sala a grandes zancadas con la mandíbula apretada y la mirada fija. Su mirada recorrió a los 2 chicos y al inhalador que Ethan aún aferraba en la mano. No hizo preguntas. No esperó explicaciones. En cambio, les espetó que habían roto el protocolo del examen y les exigió que salieran inmediatamente. Malachi se puso de pie lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza, invadido por una fría incredulidad. Ethan intentó hablar con la voz ronca, pero Dalton lo despidió levantando la mano. Fuera del aula, el pasillo parecía interminable. Malachi miraba al suelo con los puños apretados, mientras Dalton tomaba notas en su carpeta, sin cambiar de expresión. Les dijo que esto sería reportado a la administración, que la mala conducta académica sería investigada a fondo. Les advirtió que no hablaran con nadie más sobre el incidente hasta nuevo aviso. No fue hasta horas después que Malachi se enteró de la gravedad de lo sucedido. La escuela inició una revisión interna ese mismo día. Malachi fue llamado a la secretaría durante el almuerzo, donde un subdirector leyó un aviso formal y le informó que sería suspendido por sospecha de hacer trampa en un examen estandarizado. Dijeron que sus acciones habían perturbado el ambiente del examen y puesto en duda la veracidad de sus propias respuestas. Cuando Malachi intentó explicarse, intentó decir que Ethan no podía respirar. Lo escucharon cortésmente y luego le recordaron que las reglas existían por una razón. Las excepciones, incluso en emergencias, requerían la participación del personal, y cualquier interacción sin supervisión durante un examen podía considerarse sospechosa. Su padre llegó a la escuela esa tarde. Exigió ver las grabaciones, hablar con alguien de mayor rango, pero solo recibió vagas garantías y advertencias para que mantuviera la calma. Insistieron en que solo estaban siguiendo el procedimiento. La investigación debía seguir su curso. A la mañana siguiente, Malachi no fue a la escuela. Su suspensión había comenzado. Su buzón de correo electrónico se llenó de mensajes automáticos sobre tareas no entregadas. Uno de sus profesores envió una respuesta fría y cortante, negándose a proporcionar material de recuperación hasta que el asunto se resolviera. Otro, que antes le sonreía durante las reuniones de padres, ahora evitaba mencionarlo. Su consejero universitario envió una sola frase. Sus cartas de recomendación quedarían en espera del resultado del caso. Los rumores estallaron antes de que la verdad pudiera hacerlo. Algunos estudiantes murmuraban que había ayudado a Ethan a hacer trampa. Otros afirmaban que había robado respuestas y usado el inhalador como tapadera. Algunos lo defendieron, pero sus voces quedaron ahogadas por la marea.
Incluso quienes creían que no había hecho nada malo decían que las reglas eran las reglas. Malachi se quedó en casa, observando cómo se desarrollaba todo desde la periferia. Su teléfono vibraba con notificaciones de chats grupales que no abría. El mundo exterior seguía su curso, pero por dentro se sentía como si hubiera estado encerrado en una habitación sin puertas. Su padre intentaba mantenerse fuerte, pero cada noche su frustración latía a fuego lento. Le dijo a Malachi que encontraría a alguien para luchar contra esto. Un abogado, tal vez. Un periodista. Pero Malachi solo asintió. El fuego en su pecho se había apagado. El silencio había regresado, más denso que antes. Pasaron los días. Su mente, antes aguda y alerta, ahora flotaba en una neblina. No podía estudiar. No podía pensar. Repasó el momento una y otra vez. La decisión, la inhalación, la mirada en los ojos de Ethan. Se preguntó si podría haberlo manejado de otra manera. Si quizás quedarse sentado lo habría salvado de todo esto. Pero entonces recordó el sonido de Ethan jadeando, el pánico grabado en su rostro. No había tenido tiempo. No había opción. La comunidad de las afueras de Eastbridge se dividió en su respuesta. Los padres debatían en foros. Los blogs locales publicaban artículos vagos que insinuaban prejuicios raciales, aunque no se mencionaban nombres. Algunos apoyaron a Malachi discretamente, mediante correos electrónicos o comentarios anónimos. Otros insistían en que había violado la santidad del examen y que debía afrontar las consecuencias. La línea entre la justicia y la política se difuminó, y en algún punto intermedio, Malachi desapareció por completo de la conversación. Dejó de abrir sus libros de texto. Dejó de salir del apartamento. Se quedaba despierto por las noches, mirando al techo, preguntándose si hacer lo correcto le había costado todo. Ethan estaba sentado en su habitación esa noche, con el resplandor de su portátil proyectando largas sombras en las paredes. Sus libros yacían intactos a su lado, y los resultados del examen de principios de esa semana parpadeaban silenciosamente en su bandeja de entrada. Ya no pensaba en las calificaciones. No lo había hecho, en realidad, desde el examen de ciencias. No podía olvidar la expresión del rostro de Malachi. El momento en que se agachó, cogió el inhalador y ayudó sin dudarlo. Recordó la sensación de que el aire finalmente volvía a sus pulmones, la claridad que la acompañó y el repentino y agudo escalofrío que siguió cuando el señor Dalton ladró desde el otro lado de la habitación. La culpa se apoderó de los hombros de Ethan como cemento húmedo. Intentó hablar, intentó explicar, pero el momento pasó demasiado rápido, absorbido por los trámites y el silencio. Les preguntó a sus padres, vacilante, si debía decir algo al colegio. Tal vez escribir una carta, o al menos aclarar lo sucedido. Pero su madre, siempre serena y cautelosa, le puso una mano en el brazo y le dijo que no armara líos. Ya se le pasaría, dijo. Malachi estaría bien. Su padre fue menos amable. Le dijo a Ethan que se callara, que ese no era su problema. El colegio se encargaría. Además, añadió con un tono definitivo, involucrarse podría perjudicar el futuro de Ethan. Ethan asintió en ese momento, pero por dentro, la inquietud se agudizaba. Dejó de mirar a Malachi a los ojos en los pasillos antes de la suspensión. Y ahora que Malachi se había ido, el silencio se sentía peor. La escuela se había vuelto un poco más fría, un poco más frágil. Al otro lado de la ciudad, el padre de Malachi estaba sentado encorvado sobre la mesa de la cocina, con un bloc de notas desgastado frente a él y su viejo celular pegado a una oreja. Su voz, antes fuerte y llena de orgullo al hablar de Malachi, ahora temblaba de frustración y cansancio. Había llamado a 3 oficinas de la junta escolar, a 2 organizaciones educativas sin fines de lucro, e incluso a un periodista local que en su día había escrito un artículo sobre la desigualdad académica. Cada llamada terminaba de la misma manera, compasión sin acción. Dijeron que lo tomarían en cuenta, que las revisiones de políticas llevaban tiempo, que por desgracia había procedimientos que debían seguirse. Entre las llamadas, observaba a su hijo perder la compostura en silencio. Malachi había dejado de discutir. Apenas salía de su habitación, salvo para comer en silencio o sentarse durante horas junto a la ventana, con los libros intactos. El fuego que sentía en su interior se había apagado hasta convertirse en brasas. Una noche, susurró que quizá habría sido más fácil si no hubiera hecho nada. Las palabras no abandonaron la mente de su padre durante horas. Incluso dentro de la escuela, el ambiente había cambiado.
El señor Dalton regresó a clase como si nada hubiera pasado. Su voz era un poco más cortante, su mirada más alerta. La mayoría de los estudiantes evitaban hablar del incidente. Quienes lo mencionaron lo hicieron en voz baja. Algunos profesores intercambiaron miradas cuando se mencionó el nombre de Malachi en las reuniones, pero nadie insistió. Las reglas, después de todo, eran las reglas. Solo una profesora, la señora Holloway, la profesora de literatura, apartó discretamente a Malachi cuando lo vio brevemente en la escuela antes de que entrara en vigor la suspensión total. Su voz era baja, apenas audible, y sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia el pasillo mientras susurraba que le creía. No dijo nada más. No escribió una carta. No podía permitírselo. Malachi asintió sin esperar nada más. Y entonces, justo cuando la situación parecía resuelta, justo cuando la historia empezaba a endurecerse como cemento fresco, algo cambió. 3 días después de la suspensión de Malachi, la cafetería de la escuela bullía con su rutina habitual de mediodía. Las bandejas tintineaban, los estudiantes charlaban en grupos, y afuera, la luz del sol invernal proyectaba largas sombras sobre el pavimento. El silencio se rompió cuando el inconfundible rugido de los motores atravesó el ruido. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se interrumpieron. 3 elegantes todoterrenos negros se acercaron lentamente a las puertas de la escuela, pulidas como espejos, con las ventanas tintadas. Por un segundo, los estudiantes pensaron que tal vez se trataba de una visita de funcionarios del distrito o algún tipo de simulacro. Pero cuando los motores se apagaron y las puertas se abrieron, la escena se transformó en algo completamente distinto. Salieron 3 hombres, todos vestidos con elegantes trajes a medida. No parecían administradores escolares ni exalumnos de visita. Se movían con determinación, su presencia exigía atención inmediata. El primero era alto, con las sienes canosas, mandíbula firme y una mirada que no se perdía nada. Era el padre de Ethan, uno de los abogados defensores más respetados de la ciudad. A su lado caminaba un hombre más joven, con el porte refinado de un orador experimentado, reconocible para algunos estudiantes como el congresista local que había pronunciado recientemente un discurso en un ayuntamiento comunitario. Y detrás de ellos, con silenciosa confianza, iba un señor mayor con bastón, cuyo abrigo llevaba bordado la insignia de una prestigiosa universidad. Era conocido en ciertos círculos como un generoso donante y exalumno, pero pocos conocían sus vínculos más profundos. No se detuvieron. No miraron a su alrededor. Se dirigieron directamente a la puerta de la oficina principal. El vestíbulo quedó en silencio tras ellos. Dentro del despacho del director, la atmósfera cambió rápidamente. El personal no esperaba una visita. El director se quedó de pie, sorprendido, pero no tan ingenuo como para ignorar lo que implicaba la repentina llegada de tales figuras. Sin muchos preámbulos, el abuelo de Ethan, que había permanecido en silencio durante los días posteriores al incidente, sacó un pequeño disco duro cifrado. Habló con serena autoridad mientras explicaba que había solicitado las grabaciones de seguridad del vestíbulo, el pasillo y las aulas de la escuela, bajo una cláusula de discreción otorgada a los exalumnos donantes. Nadie las había revisado aún, señaló, lo que provocó un silencio atónito de los administradores. Las grabaciones eran nítidas. La hora coincidía exactamente con el inicio del examen de ciencias. El ángulo de la cámara en la esquina de la sala lo captó todo. Malachi se agachó, recogió el inhalador y ayudó tranquilamente a Ethan a tomarlo. No había señales de intercambio de papeles, ni susurros, ni contacto con los materiales del examen. Solo un acto de ayuda silencioso e inmediato en un momento de evidente sufrimiento médico. La sala permaneció en silencio mientras el video terminaba. Lo que siguió fue una reunión privada que duró 47 minutos. Al final, la política comenzó a ceder ante la presión. Se levantó la suspensión, se anularon las acusaciones de trampa. El señor Dalton fue puesto en licencia administrativa en espera de una investigación sobre su gestión del incidente y su trato previo a ciertos estudiantes. Se redactó discretamente una disculpa formal, pero aún no se entregó. La noticia no se difundió de inmediato, pero para cuando sonó la campana final, ya se habían extendido los rumores. Los estudiantes que habían visto las camionetas ahora observaban la oficina principal con nerviosismo. Los profesores intercambiaron miradas en la sala de profesores. Uno incluso preguntó si necesitaban ajustar su currículo a la luz de los acontecimientos del día.
Dentro de la cafetería alguien le dio un codazo a un amigo y señaló hacia la ventana. Afuera, Malachi permanecía en silencio bajo la luz de la tarde, mientras su futuro comenzaba a cambiar. La noticia corrió como la pólvora, como siempre en los pasillos del Instituto Carver. A la mañana siguiente, Malachi notó el cambio en la mirada de los estudiantes. Entre clase y clase lo seguían susurros, no los fríos y escépticos de antes, sino algo más cercano al asombro. Algunos estudiantes que apenas habían reconocido su presencia, ahora lo saludaban con asentimientos, palabras de respeto en voz baja e incluso algunas sonrisas vacilantes. Una chica le metió una nota de agradecimiento en el bolsillo lateral de la mochila cuando creyó que no lo miraba. Otros publicaron vagas declaraciones en línea sobre defender lo correcto, etiquetándose entre sí, pero nunca a él. Aún así, Malachi mantuvo la cabeza baja, caminando por los pasillos con la misma serena determinación. No confiaba en esta nueva atención. El respeto basado en el espectáculo no era algo que deseara. Había aprendido demasiado bien lo rápido que podía cambiar. No todos se habían ablandado. Algunos estudiantes, sobre todo los más cercanos al círculo de Ethan, murmuraban que a Malachi le habían dado un salvavidas. Que las camionetas, los trajes, los contactos, habían cambiado las reglas. Uno susurró con amargura en el vestuario que si hubiera sido cualquier otra persona, seguiría suspendido. Malachi los oyó, pero no respondió. No tenía nada que demostrar. No fue hasta una semana después de su reincorporación que Ethan finalmente encontró el coraje para hablarle. Ocurrió entre clases, cerca del patio, donde el sol se filtraba entre las finas nubes. Ethan parecía inseguro, con la confianza habitual desvanecida, la mochila colgando torpemente sobre un hombro. Se acercó lentamente, las palabras fluyendo a raudales. No había pretendido que las cosas fueran así. Debería haber hablado antes. Había dejado que el miedo y la presión lo silenciaran. Malachi escuchó sin interrumpir. Podía percibir la sinceridad, pero algo en su interior permanecía en silencio. Cuando Ethan se detuvo, esperando una respuesta, Malachi asintió una vez, aceptando la disculpa, pero no dijo nada. La distancia entre ellos permaneció, silenciosa, respetuosa, pero no se reparó. Malachi sabía que algunas cosas necesitaban más que palabras. La escuela, bajo presión discreta, emitió una disculpa formal la semana siguiente. Se presentó durante una breve asamblea matutina, leída por el subdirector con tono mesurado. El nombre de Malachi se mencionó sin fanfarrias, y el incidente se describió como un lamentable malentendido. Algunos profesores lo miraron durante el anuncio. La mayoría de los estudiantes aplaudieron cortésmente. No se mencionó el nombre del señor Dalton. Unos días después, la escuela celebró una ceremonia discreta en la biblioteca. Malachi recibió una pequeña placa de vidrio por responsabilidad cívica. Su padre estaba de pie a su lado, con su mejor camisa, intentando sonreír a pesar de la emoción en sus ojos. Los flashes de las cámaras brillaron, pero Malachi no sonrió. Sostuvo el premio, asintió cuando se le pidió y soportó la atención sin dejar que lo afectara. Los aplausos se sintieron distantes. El momento no se trataba de orgullo, era una supervivencia disfrazada de reconocimiento. Un medio de comunicación local recogió la noticia después de que un profesor les avisara. Se emitió como un segmento breve. 90 segundos durante el noticiero de la noche, con un vídeo borroso de Malachi en la ceremonia y una voz en off que resumía la controversia. No fue tendencia ni generó debate. Pero en algún momento, alguien se dio cuenta. Algunas fundaciones de becas se pusieron en contacto. Llegaron correos electrónicos con asuntos como «Se solicita más información» y «Se anima a solicitar». Entonces una tarde llegó la carta. Un sobre grueso con el escudo de una universidad que siempre había parecido una esperanza lejana. Dentro había una oferta de admisión anticipada, matrícula completa, alojamiento y un programa de mentoría para estudiantes de primera generación. Malachi la abrió solo en su habitación, sentado en el borde de la cama. La miró fijamente un buen rato antes de bajarla. Su padre la leyó 3 veces antes de sentir el peso. Sus hombros se estremecieron al abrazar a Malachi. Las lágrimas eran silenciosas y llenas de alivio. El último timbre del curso escolar sonó en una tarde gris, con nubes bajas y densas sobre el campus. Los estudiantes salieron al patio en tropel, riendo, gritando, dejando atrás el año.
Malachi salió último, con la mochila al hombro y la correa desgastada en la palma de la mano. Pasó la puerta principal, ahora silenciosa, sin camionetas a la vista. No se detuvo a mirar atrás. No se detuvo en el umbral. Apretó la correa, se ajustó la chaqueta y siguió caminando.